hay diferencia, sigue el 23, porque todos pecaron y han quedado cortos de la gloria de Dios. Sigue el 24, siendo declarados justos, dice acá, libremente por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús. Sigue el 25, a quien Dios puso como una silla de misericordia a través de la, o como una propiciación o propiciatorio, pues, a través de la fe en su sangre, para mostrar su justicia, porque él, debido a pasar a ignorar los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces está hablando acá de los pecados pasados. 26. Para mostrar su justicia en el tiempo presente por el ser justo y declarando el justo a quien es de la fe en Jesús. Todos estos son elementos del evangelio que se predica durante todo este periodo de los evangelios y el libro de los Hechos, que tiene que ver con el reino, el Mesías, el perdón de los pecados, la gracia del nuevo pacto. Entonces continúo. Sigue el 26. Para mostrar, sigue el 26, no, sigue el 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? La de las obras, no, pero por una ley de fe. Sigue el 28. Por lo tanto, reconocemos a un hombre ser declarado justo por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, ¿qué está hablando acá? Que ya la justicia no va a ser a través del Antiguo Testamento, o sea, el pacto de la ley, sino a través del pacto, del nuevo pacto, donde se habla de la fe, o sea, de la gracia que se ponga, de la gracia que se obtiene por la fe en el sacrificio de la cruz, que es lo que iba a traer a la gente el recibir ese Espíritu Santo que le iba a poner la ley en su corazón para poder obedecerla por el Espíritu. Esa era la promesa del nuevo pacto, cuando dice: pondré mi ley en sus corazones, la escribiré. Y entonces a eso es lo que se está refiriendo acá. O sea que sigue el 29. El Dios de los judíos es el Dios de los judíos únicamente, y no también el de las naciones, o sea, el de los gentiles. Sigue el 30, sí, también de las naciones, ya que uno es Dios, quien declarará justos a la circuncisión, o sea, a la nación de Israel, por la fe, y a la incircuncisión a través de la fe. Entonces se está refiriendo al nuevo pacto, de cómo el evangelio del reino incluía la fe en el Mesías, y el arrepentimiento estaba ofreciendo, no a través de las obras del pacto de la ley, estaba ofreciendo el perdón de pecados, o sea, la justicia que es a través de la fe. Sigue el 31. Hacemos a la ley inútil a través de la fe. Entonces dice acá, no. Dice acá que no sea eso, o no lo permita, la establecemos. O sea, no lo permita, sí, la establecemos. Sí, la establecemos. Entonces vemos que acá en esta carta a los romanos se habla de establecer la ley, lo cual, si también tomo otra cita de los romanos, creo que está en el capítulo 8, porque es que puede presentarse una confusión cuando sabemos que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto se refieren a la ley.
Claro que la diferencia es que la ley en el antiguo pacto se pretendía que se cumpliera en las fuerzas de cada persona, de su voluntad, y con una serie de ritos, y a diferencia de esto, el nuevo pacto lo que ofrece es que es el Espíritu el que va a permitir que se cumpla esta ley, va a estar escrita en los corazones, lo cual algunos piensan que ya lo tienen en este momento, y sin embargo ellos tienen que estar estudiando la Biblia permanentemente, pues no parece que la ley estuviera escrita en sus corazones. Hay un verso en el capítulo 8 que también es muy interesante. ¿Esto por qué lo traigo? Porque lo que quiero es que si distinguimos cómo el nuevo pacto del cual se estaba ofreciendo durante este periodo de los evangelios y esta época y de las epístolas que se escribieron en esta época del tiempo del libro de los Hechos, allí se estaba ofreciendo este nuevo pacto que, como acabo de decir, se refiere a la ley que se cumple a través del Espíritu. Entonces uno ve en los diferentes capítulos, no solo en Romanos, sino también, por ejemplo, en la carta a los Corintios, donde habla el mismo apóstol Pablo donde él dice: somos ministros del nuevo pacto, como una muestra de que sí se refiere este evangelio del reino al nuevo pacto, el cual se estaba ofreciendo. Bueno, pero entonces voy a leer un texto que está en el capítulo 8 de los Romanos para analizar también un poco. Y esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque yo lo que quiero es ver cómo está relacionado estas cartas, como los Romanos y todas las que se escriben, pues como acabo de decir, durante este periodo, está relacionado con la ley, lo cual no es diferente cuando se toman los libros que hablan de la dispensación de la gracia de Dios. Para recordar, vemos por ejemplo en Efesios 2:15 que se habla de que la pared de división ha sido abolida, y esa pared era la ley de mandamientos y ordenanzas, lo mismo que en Colosenses 2:14, donde también se habla de que la ley también ha sido abolida. Y ahorita voy a tomar esos textos, pero veamos acá, por ejemplo, veamos acá en el capítulo 8 a los Romanos algo muy interesante que dice así. Dice en el verso 1 del capítulo 8: hay por lo tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, quienes no caminan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y aquí uno podría pensar que está hablando de ese cambio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya no está la persona la cual no ha sido regenerada, sino que ya tiene esa regeneración espiritual, o sea, ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido la nueva naturaleza. Continuamos con el verso 2: porque la ley del Espíritu, o sea, el Espíritu que recibían los creyentes cuando creían en el Evangelio del reino, dice acá: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, son todos los que han puesto la fe en Jesucristo, que reciben el Espíritu Santo, y que además de eso, como hemos visto, ellos cuando les colocaban las manos eran bautizados, recibían el bautismo en el Espíritu, lo cual les daba esa capacidad de hablar en lenguas, y todas esas señales y todos esos dones que se mencionan en las cartas como Corintios y en la misma carta a los Romanos, como el don de profecía, el don de ciencia, sanación, etc. Entonces continuamos acá:
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte. O sea, aquí cuando uno lee el texto sabe que se refiere a la ley de la naturaleza vieja. Y luego continúa acá, que sabemos que tenemos ese conflicto entre la vieja naturaleza, o sea, la carne, y que hace oposición que hace guerra con la mente, pero que ya el Espíritu permite al individuo, al creyente, pues liberarse de esa batalla que tiene con la naturaleza pecaminosa. Sigue el 3, porque lo que la ley no pudo hacer, en que era débil a través de la carne, está hablando puede ser, digamos, los mandamientos de una persona que no ha sido regenerada o que no ha recibido la nueva naturaleza. Entonces continúo, Dios, su propio Hijo, habiendo enviado, nos dice acá, Dios habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecadora, o sea, en forma humana, y por el pecado condenó al pecado en la carne, o sea que hizo a nuestro Señor Jesucristo pecado. Cuarto, continúa acá, para que la justicia de la ley pueda ser cumplida en nosotros, que no caminamos de acuerdo a la carne, pero de acuerdo al Espíritu. Es acá donde tengo que mencionar una confusión que muchos creyentes han tenido y que crea mucha discusión de si los cristianos están bajo la ley o no están bajo la ley, de si es que hay cristianos que son legalistas y otros que son antinómicos, porque lo que ha ocurrido es que yo me he dado cuenta, es que al no distinguir los creyentes que hacemos parte del cuerpo de Cristo, al no distinguir esta dispensación, que en los libros como la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses se habla de que la pared de división entre judíos y gentiles ha sido derribada, la cual se refiere a la ley de mandamientos y ordenanzas, a no distinguir de que esta dispensación se produce, la ley la ley ha sido abolida. Entonces es cuando quienes no han separado esta dispensación de digamos el nuevo pacto, cuyo propósito es que la ley sea obedecida a través del Espíritu. Entonces muchas veces se encuentran los creyentes que dicen que sí se debe obedecer la ley, otros que dicen que ya no estamos bajo la ley, porque traen estos creyentes que dicen, por ejemplo, que el creyente, que no están bajo la ley, es porque ellos trasladan los textos que se refieren a que el creyente no está bajo la ley, lo cual es cierto porque es la enseñanza que se presenta para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y entonces ellos tratan de que concuerde con las enseñanzas que están, por ejemplo, en este capítulo de Romanos 8, donde lo que se está diciendo es que el Espíritu permite al creyente el que la ley o la justicia de la ley sea cumplida, el cual era o es el propósito que se plantea en el Nuevo Testamento, ofrecido o prometido en Jeremías, que es que la ley sea escrita en el corazón de las personas por el Espíritu, y entonces ya no sea una ley externa que la persona trata de obedecer con su propia mente, sino que es el Espíritu en el creyente que le posibilita
vencer la naturaleza pecaminosa y así entonces estar obedeciendo la justicia que pedía la ley en el Antiguo Testamento.